El contrato canadiense de Lockheed Martin por $19,000 millones se está derrumbando. No por fallos técnicos. No por recortes presupuestarios. Porque el embajador de Estados Unidos en Canadá, Ted Hoekstra, en la base aérea Luke de Arizona, le dijo a Canadá que si no compraba aviones de combate estadounidenses, Estados Unidos enviaría sus propios aviones al espacio aéreo canadiense cuando quisiera. Esa amenaza acaba de destruir el mayor contrato extranjero de F-35 en la historia de Lockheed Martin. A pocas horas de los comentarios de Hoekstra, el ministro de Defensa canadiense, Bill Blair, anunció que el primer ministro Mark Carney había ordenado una revisión completa de la compra de 88 aviones, que Canadá estaba negociando activamente con la sueca Saab sus cazas Gripen, que solo los primeros 16 F-35 estaban garantizados y que los 72 aviones restantes, valorados en $16,000 millones, estaban siendo reconsiderados. Hoekstra pensó que estaba presionando a Canadá. En cambio, les dio a los políticos canadienses la excusa perfecta para cancelar el contrato y redirigir ese dinero a aviones suecos fabricados en Canadá con trabajadores canadienses. Las palabras exactas del embajador: si optan por un producto inferior, eso cambiará nuestra capacidad de defensa. Y, por lo tanto, tenemos que determinar cómo lo reemplazaremos. NORAD tendría que ser modificado. Eso significa, compren nuestros aviones o violaremos su soberanía. Aceptar productos de defensa estadounidenses o cambiaremos la Alianza Continental de Defensa que ha protegido a Norteamérica durante 67 años. ¿La respuesta de Canadá? Tomaremos aviones suecos y los construiremos nosotros mismos. Gracias por facilitarnos políticamente la decisión. Durante años, Canadá dudó sobre el programa F-35. Se unió como socio de desarrollo en 2002. Abandonó el programa. Volvió a unirse. Estudió alternativas. Finalmente firmó el contrato en junio de 2023 tras un concurso abierto en el que el F-35 venció al Gripen sueco. La Fuerza Aérea Canadiense quería el F-35. Los planificadores de defensa argumentaron que era esencial para la interoperabilidad de NORAD. El acuerdo estaba cerrado. Luego Trump empezó a amenazar con anexar Canadá, llamó al gobernador Carney, impuso aranceles del 25% a los productos canadienses, amenazó con aranceles del 100% por un acuerdo comercial con China y ahora su embajador amenaza con alterar el NORAD si Canadá no compra aviones de combate estadounidenses. Cada amenaza le da a Carney una justificación política para cancelar el contrato, y Trump está demasiado ocupado insultando a Canadá como para darse cuenta de que el mayor contrato de exportación de Lockheed Martin se está derrumbando en tiempo real. Hoy les mostramos cómo las amenazas de Trump están destruyendo las exportaciones de la industria de defensa estadounidense, como $19,000 millones en ventas del F-35 se están evaporando porque la diplomacia ha sido reemplazada por la extorsión, como la sueca Saab ofrece 12,600 empleos para fabricar aviones Gripen en Canadá mientras Lockheed Martin no ofrece más que amenazas de embajador. Y cómo Carney está aprovechando esta crisis para impulsar la fabricación aeroespacial nacional que hará que Canadá sea permanentemente menos dependiente de los contratistas de defensa estadounidenses. Pero antes de profundizar en esta historia, si aprecian análisis en profundidad como este, denle a me gusta y suscríbanse para mantenerse informados sobre las historias que realmente importan. Seamos claros sobre lo que está en juego. En junio de 2023, Canadá firmó un contrato con Lockheed Martin para comprar 88 aviones de combate F-35 por $19,000 millones canadienses. Eso equivale a $13,200 millones estadounidenses. El acuerdo preveía la entrega de 16 aviones entre 2026 y 2030 y la llegada de los 72 restantes para 2032. Canadá ya realizó los depósitos para las primeras 16 aeronaves que se encuentran actualmente en producción.
Esos aviones se entregarán independientemente de lo que ocurra después, pero los 72 aviones restantes, con un valor aproximado de 16.000 millones de dólares canadienses, se encuentran actualmente bajo revisión activa. El ministro de Defensa, Bill Blair, anunció que Carney ordenó una revisión completa para determinar si el contrato del F-35 beneficia a los intereses canadienses o si existen alternativas que ofrezcan un mejor valor. Esta revisión se debe a que la retórica de Trump volvió al F-35 políticamente tóxico en Canadá. El 72% de los canadienses ahora apoya el cambio al caza sueco Gripen o el mantenimiento de una flota mixta con ambos tipos de aeronaves. Esto no es solo remordimiento del comprador. Es un mandato político para diversificarse y alejarse de los proveedores de defensa estadounidenses. La ministra de Industria canadiense, Melanie Joly, se reúne con ejecutivos de Lockheed Martin para exigir más empleos canadienses y beneficios industriales del programa F-35. Joly ha reconocido públicamente que Canadá está en negociaciones activas con Saab, que ha ofrecido traer 12.600 empleos de fabricación aeroespacial a Canadá para ensamblar los cazas Gripen en el país. ¿La respuesta de Lockheed Martin? Las empresas hablan sobre la valoración de las alianzas con la Real Fuerza Aérea Canadiense. Sin contraoferta competitiva, sin promesa de empleos canadienses. Sin reconocimiento de que su mayor cliente de exportación está reconsiderando todo el contrato. En cambio, el embajador de Estados Unidos amenaza con alterar NORAD si Canadá no completa la compra. Eso no es estrategia de ventas, es extorsión. Y está empujando a Canadá hacia exactamente lo que temían los contratistas de defensa estadounidenses, cancelar el contrato y construir capacidad aeroespacial nacional con socios europeos. Esto es lo que Saab le ofrece a Canadá y que Lockheed Martin se niega a igualar, 12.600 empleos en la industria aeroespacial. Transferencia total de tecnología que permite a las empresas canadienses fabricar los principales componentes del Gripen en el país. Ensamblaje final en Canadá, creando una capacidad soberana de producción de aviones de combate. Infraestructura de mantenimiento y soporte construida por trabajadores canadienses en instalaciones canadienses. Compare eso con el programa F-35, más de 110 empresas canadienses participan en la cadena de suministro del F-35 a nivel mundial, generando 2.000 millones de pesos en contratos desde que comenzó el programa. Pero esos son proveedores de componentes, no integradores de sistemas. Canadá no ensambla los aviones F-35, no controla la tecnología y depende completamente de las cadenas de suministro estadounidenses para repuestos, mantenimiento y actualizaciones de software. La oferta del Gripen convierte a Canadá en un centro de fabricación. Los trabajadores aeroespaciales canadienses construyen los aviones. Las empresas canadienses poseen la propiedad intelectual de sus contribuciones. Las instalaciones canadienses proporcionan mantenimiento a largo plazo, lo que genera empleos cualificados permanentes. Saab ofrece esto porque necesita acceso al mercado. El Gripen es un caza de cuarta generación capaz, pero está perdiendo cuota de mercado frente al F-35 a nivel mundial. Conseguir el contrato canadiense con la fabricación nacional daría a Saab credibilidad para buscar otros compradores que busquen alternativas a la dependencia estadounidense. Para Canadá, el Gripen resuelve múltiples problemas simultáneamente, reemplaza los antiguos cazas CF-18 por aviones modernos, crea miles de empleos en la industria manufacturera, fortalece la capacidad aeroespacial nacional, reduce la dependencia de los proveedores de defensa estadounidenses y envía un mensaje claro de que las amenazas de Trump no funcionan. Los expertos en defensa argumentan que Canadá necesita el F-35 por sus capacidades de quinta generación y su integración fluida con el NORAD. Pero los políticos canadienses se plantean una pregunta diferente: ¿de qué sirve el avión de combate más avanzado si el país proveedor amenaza constantemente su soberanía y sus relaciones comerciales? Esto es lo que Trump y el embajador Oextra malinterpretan fundamentalmente: las adquisiciones de defensa no son solo una decisión militar.
Se trata de política industrial, creación de empleo y posicionamiento político. Cuando Trump amenaza con anexar económicamente a Canadá, llama a Carney gobernador e impone aranceles arbitrarios, convierte los contratos de defensa estadounidenses en políticamente tóxicos. Ningún político canadiense puede justificar gastar $19,000 millones en aviones de combate estadounidenses mientras el presidente estadounidense insulta públicamente a su país y amenaza con una guerra económica. Carney llegó al poder prometiendo reducir la dependencia canadiense de Estados Unidos. Esa fue su plataforma de campaña: construir alternativas a los mercados estadounidenses, diversificar las relaciones comerciales y fortalecer la soberanía canadiense. Comprar 72 aviones F-35 más después de que Trump pasara meses amenazando a Canadá contradiría todo lo que Carney prometió a los votantes. Pero si Carney cancela el pedido restante de F-35 y redirige ese dinero a los aviones Gripen suecos fabricados en Canadá, está cumpliendo su promesa y creando empleos en el sector aeroespacial canadiense. Desarrollar la capacidad de fabricación nacional y resistir la presión estadounidense son políticas populares, incluso si los expertos militares argumentan que el F-35 es técnicamente superior. La amenaza del embajador sobre alterar el NORAD facilitó la decisión de Carney. Ahora, si Canadá cancela el contrato del F-35, pueden alegar las amenazas estadounidenses como justificación. Los votantes canadienses apoyarán la decisión porque demuestra independencia de la coerción estadounidense. Trump le dio a Carney la excusa perfecta para cancelar el acuerdo, y Carney la está aprovechando. El contrato canadiense del F-35 es más importante de lo que sugiere su precio de $19,000 millones. Canadá es uno de los socios originales para el desarrollo del F-35. Las empresas aeroespaciales canadienses están integradas en la cadena de suministro global. La participación canadiense proporciona cobertura política a otros aliados de la OTAN para comprar F-35. Perder a Canadá del programa debilita toda la coalición internacional que Lockheed Martin dedicó décadas a construir. Menos compradores significan mayores costos unitarios para todos. Si Canadá cambia al Gripen, otros países que observan las amenazas de Trump también reconsiderarán sus compromisos. Dinamarca ya expresó dudas sobre las compras del F-35. Después de que Trump amenazara con confiscar Groenlandia, Portugal señaló sus planes de abandonar el programa. Si Canadá sigue su ejemplo, 3 aliados de la OTAN reconsiderarán los contratos del F-35 específicamente debido a la retórica de Trump hacia los países aliados. Lockheed Martin no puede criticar públicamente a la administración Trump. Los contratistas de defensa dependen de los contratos del Pentágono para el 97% de sus ingresos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, literalmente dijo que Lockheed Martin es básicamente un brazo del gobierno de Estados Unidos. Entonces, Lockheed Martin emite declaraciones genéricas sobre la valoración de las asociaciones mientras observa cómo colapsa su mayor contrato de exportación porque el embajador de Trump pensó que las amenazas obligarían al cumplimiento. La industria de defensa estadounidense acaba de aprender una costosa lección: amenazar a los países aliados destruye las ventas de exportación. Los compradores con alternativas elegirán proveedores que no amenacen su soberanía cada pocos meses. Examinemos la amenaza del embajador OExtra con más detenimiento, ya que revela la incoherencia estratégica del enfoque de Trump. OExtra afirmó que si Canadá no compra F-35, el NORAD tendría que modificarse. Estados Unidos necesitaría desplegar más cazas en el espacio aéreo canadiense para interceptar las amenazas que se acercan a Norteamérica. En esencia, admite que la seguridad estadounidense depende de la cooperación canadiense, pero amenaza con violar la soberanía canadiense si no compra productos estadounidenses. Esta amenaza carece de sentido estratégico. Canadá controla el espacio aéreo entre Rusia y el territorio continental de Estados Unidos.
Los bombarderos rusos que se aproximan desde el Ártico deben transitar por el espacio aéreo canadiense antes de llegar a las ciudades estadounidenses. Los aviones de combate estadounidenses que se defienden de esas amenazas necesitan la cooperación canadiense, independientemente del avión que utilice Canadá. Si Canadá compra aviones suecos Gripen en lugar de F-35, el NORAD seguirá funcionando y los cazas canadienses seguirán interceptando amenazas. La única diferencia es que los aviones dicen Saab en lugar de Lockheed Martin. La amenaza no se trata de la capacidad de defensa, sino de las ganancias corporativas. Los expertos canadienses en defensa lo reconocieron de inmediato. El ex asesor de Seguridad Nacional, Denson Rigby, calificó los comentarios de OExtra como improvisados y no deben tomarse como verdades absolutas. Afirmó que el embajador está presionando al gobierno canadiense utilizando las mismas tácticas que Trump empleó para aumentar el gasto de defensa de la OTAN. Sin embargo, la presión está resultando contraproducente. En lugar de obligar a Canadá a completar la compra del F-35, las amenazas le están dando a Carney el apoyo político nacional para cancelar el contrato. Los votantes canadienses consideran que el embajador estadounidense amenaza su soberanía aérea y concluyen que la independencia canadiense requiere reducir la dependencia de los proveedores de defensa estadounidenses. La amenaza del NORAD se ha convertido en la mejor publicidad que Saab ha tenido para las ventas del Gripen a Canadá. La revisión del contrato del F-35 no se está produciendo de forma aislada. Forma parte de la estrategia integral de Carney para reducir la dependencia canadiense de Estados Unidos en todos los sectores. Entre ellos se encuentran el acuerdo comercial con China, que genera $4.000 millones en nuevos mercados de exportación agrícola, el oleoducto Trans Mountain, que redirige las exportaciones de petróleo a Asia, las alianzas eléctricas de Quebec con Europa. La política de compras canadienses, que redirige $70.000 millones a proveedores nacionales, y las inversiones en infraestructura en el Ártico, que construyen rutas marítimas que evitan Estados Unidos. Las adquisiciones de defensa son solo otro sector en el que Canadá está construyendo alternativas a la dependencia estadounidense. Si los aviones suecos Gripen fabricados en Canadá pueden reemplazar a los F-35 estadounidenses, $16,000 millones se quedan en la economía canadiense en lugar de ir a Lockheed Martin. Y, fundamentalmente, la construcción de aviones de combate nacionales crea capacidad estratégica a largo plazo. Una vez que Canadá cuente con instalaciones para ensamblar aviones Gripen, esa infraestructura existirá de forma permanente. Las futuras actualizaciones de los cazas se realizan en Canadá, el mantenimiento lo realizan trabajadores canadienses y la base de conocimiento se mantiene en el país. Esto es exactamente lo que ocurrió con la construcción naval canadiense. Durante décadas, Canadá compró buques de guerra estadounidenses y europeos. Posteriormente, el gobierno implementó políticas nacionales de construcción naval. Ahora Canadá construye sus propios buques de guerra en los astilleros de Vancouver y Halifax. Esos empleos y capacidades son permanentes. Carney quiere lo mismo para los aviones de combate, construirlos en Canadá, mantenerlos en Canadá, controlar la tecnología en Canadá. Nunca dependan de proveedores estadounidenses que podrían amenazar su soberanía si no compran sus productos. Las amenazas de Trump están acelerando esta transición al darle a Carney una justificación política para cancelar contratos estadounidenses y redirigir el gasto a la fabricación nacional con socios europeos. Se acerca la fecha límite para la decisión sobre el contrato del F-35. Canadá debe confirmar la compra de los 72 aviones restantes o notificar formalmente a Lockheed Martin sobre los cambios contractuales en los próximos meses para evitar retrasos en la producción. Carney tiene tres opciones: aceptar el contrato completo del F-35 tal como está, completando la compra de los 88 aviones, sustituir los 72 aviones restantes por Gripen suecos de fabricación nacional. O crear una flota mixta con algunos F-35 y algunos Gripen. El ministro de Defensa,
Blair, sugirió que la opción de una flota mixta podría ser la solución intermedia. Tomar los primeros 16 F-35 ya bajo contrato y comprar Gripen adicionales para cubrir las necesidades restantes. Esto mantiene la interoperabilidad con NORAD a la vez que se desarrolla la capacidad canadiense de fabricación aeroespacial. Sin embargo, las flotas mixtas son costosas y complejas. Dos tipos de aeronaves diferentes implican dos programas de entrenamiento separados. Dos cadenas de suministro de mantenimiento. Dos conjuntos de instalaciones. La Fuerza Aérea Canadiense históricamente se ha opuesto a las flotas mixtas precisamente por estas razones. La opción limpia es sustituir completamente a Gripen para las compras restantes, cancelar el contrato del F-35 para los 72 aviones, y pagar las penalizaciones que exija Lockheed Martin. Redirigir ese dinero a Saab con requisitos para la fabricación canadiense. Desarrollar la capacidad nacional de ensamblaje de aviones de combate. Las amenazas de Trump hacen que esta opción sea políticamente viable. Si Carney cancela el contrato del F-35 y los políticos estadounidenses se quejan, Carney señala al embajador o extra amenazando con alterar el NORAD. Señala a Trump llamándolo gobernador y amenazando con una anexión, y les dice a los votantes canadienses que se enfrenta al acoso estadounidense al construir la independencia de defensa canadiense. Esa narrativa funciona políticamente incluso si le cuesta a Canadá algunas capacidades del F-35. La soberanía y el empleo prevalecen sobre el rendimiento técnico cuando los votantes están enojados con las amenazas estadounidenses. El mayor contrato de exportación de Lockheed Martin se está desmoronando, y Trump está demasiado ocupado insultando a Canadá como para darse cuenta de que las ventas de la industria de defensa estadounidense se están evaporando porque la diplomacia fue reemplazada por la extorsión.